Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, buenas tardes. Buenas tardes a todo el público asistente que nos va a acompañar en esta velada y gracias también a Les Arts y a todos los compañeros que hacen posible que hoy estemos aquí con este público y por apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Y gracias a nuestros invitados por regalarnos este ratito con su generosidad. Muy rápidamente, aunque tienen los currículums en los programas de mano, pero bueno, por presentarles, el maestro Guillermo García Calvo, aquí a mi izquierda, desarrolla una extensa carrera como director en escenarios internacionales como la Deutsche Oper de Berlín, la Staatsoper de Viena o la Ópera de París, y españoles como la Ópera de Oviedo y los teatros del Liceo, Real y la Zarzuela. Actualmente es General Music Director, ¿no?, de la Ópera de Múnich. No, perdón, Chemnitz, perdón. Es director titular de la Robert Schumann Philharmonie y desde 2020 director musical del Teatro de la Zarzuela. Y bueno, compagina estos cargos, ha recibido diversos premios. Entre ellos, he de decir que he estado yo en uno presente, el Premio Ópera 21 en su primera edición. A Mejor Director Musical estuve yo allí en Barcelona, en el Liceo, en aquella cena que se celebró para la entrega de premios, o sea que puedo decir que lo vi en directo. Y bueno, como nota añadiré que el maestro García Calvo se estrenó en Les Arts con La Tabernera del Puerto, si mal no recuerdo. ¿Correcto? Sí, sí. Bueno. Señor Juan Echanove, muchas gracias. No sé si habría que presentarle o no, porque soy un impresentable. ¿Quién no le conoce en esta sala, ¿no? Si hay alguien que levante la mano. Pero bueno, por centrarnos únicamente en una de sus facetas profesionales, en la teatral y escénica, ha representado más de una veintena de obras, siendo la última Ser o no ser, de Ernst Lubitsch, donde fue su director. Anteriores montajes han sido La fiesta del chivo de Vargas Llosa, Rojo de John Logan o Sueños, que además ha sido premio Arcilla. Y entre sus interpretaciones escénicas pues destacan Los hermanos Karamazov, Desaparecer, El público, Comedia sin título, entre otras. Pero bueno, también está como director de escena, Visitando al señor Green, Personas, Conversaciones con mamá y la Asamblea de las Mujeres. Y aquí le tenemos por primera vez de director de escena del género lírico, ¿no?, de la zarzuela en este caso, ¿no? Pero bueno, eso tenemos toda la tarde para hablar. En esta temporada, Les Arts, como viene siendo habitual, programa una zarzuela. Es una costumbre pues, que ya ha adquirido y en esta ocasión vamos a disfrutar de una zarzuela de Barbieri que en su 200 aniversario del nacimiento. Barbieri fue amigo de personalidades muy diversas, como Rossini, O'Donnell, Cánovas del Castillo, Sagasta, Narváez e incluso la propia reina Isabel II. Y fue, la verdad es que muy prolífico en sus múltiples actividades, ¿no?, porque aparte de compositor, fue musicólogo, fue director, fue escritor, fue empresario y fue un montón de cosas más. Y bueno, como curiosidad, cuando estuve documentándome, pues participó en la redacción de la primera ley de propiedad intelectual que hubo en España en 1879, que tengo apuntado. O sea que como ven, fue un gran intelectual de la época y vivió muy pegado a lo que es los cambios históricos y artísticos que se vivieron en aquel siglo, en el siglo XIX. Él además venía de una familia que ya desarrollaba ese ambiente artístico, ¿no? Pues su abuelo fue director también y compositor, y eso le permitió conocer el repertorio belcantista y el mundo del teatro. Y luego ya pues, como musicólogo pues, además conocía perfectamente no solo los periodos históricos del momento, del clasicismo y del primer y segundo romanticismo, sino también la historia musical española. Él descubrió el cancionero de Palacio, me parece, o sea que controlaba bien lo que había sido nuestra historia. Entonces eso le llevó a participar en diversos debates sobre la ópera nacional, que estuvo muy de moda en torno a la década de 1840. Y eso al final desembocó en un renacimiento de lo que es la zarzuela
participando con otros autores como Gaztambide, Hernando y Udriz, etc., lo que es la sociedad artística, que fue la que consolidó el género de la zarzuela y más tarde, con la incorporación de Arrieta, pues, permitió la creación del teatro de la zarzuela que todos conocemos. Y en este ambiente en el que él se fue desarrollando, ya en 1850 fue cuando se inició como compositor de zarzuela, con su primera zarzuela chica de Gloria Peluca, y continuó con otras zarzuelas de éxito, como Jugar con Fuego, que ya era una zarzuela grande, y Los Diamantes de la Corona, Pan y Toros, de la que hablamos hoy, Barberío de Lavapiés, etc., ¿no? Y hablando de Pan y Toros, que es una ópera. Uy, estoy yo con la ópera esta tarde. Una zarzuela. Es casi una ópera. Es casi. De hecho, es una pregunta que tengo preparada o para después. Podría llamarse ópera también. Exactamente. O sea, que no es un error tan grave. No es un error, pero bueno, no, le tengo que llamar como le tengo que llamar. De por sí, tenía precisamente esa pregunta preparada para conocer su opinión. O sea, que bueno, hablaremos de ello también. Simplemente, en relación a Pan y Toros, que es la zarzuela que posiblemente mejor refleja lo que todos conocemos como las dos Españas, aunque pasada por un tamiz muy especial, que es el del libretista José Picón. Y como vemos, estas dos Españas no es algo de ahora, es algo que ya venimos arrastrando desde hace muchos siglos, ¿no? Y de hecho fue una zarzuela que disfrutó de un éxito enorme cuando se estrenó, hasta tal punto que hubo un momento que Isabel II la prohibió, exactamente. Lo que pasa es que Isabel II enseguida la votamos y bueno, pues pudimos recuperarla. Pero no sé si la han visto ya. ¿La han visto ya, la zarzuela? ¿Algunos de ustedes el día del estreno? Sí, por ahí, manos levantadas. Pero bueno, la zarzuela básicamente pues, narra una supuesta conspiración ideada por los liberales, que estaban ansiosos de conseguir que Carlos IV gobernase por sí mismo, no sometido al valido de entonces, que era Godoy, ¿no? Entonces, veremos en la zarzuela dos bandos muy diferenciados. Godoy y sus partidarios, Pepita Tudó, Duquesa, Corregidor Quiñones, el general, etcétera, que simbolizan un poco ese oscurantismo, esa necesidad de continuar con lo que había, ese mantenerse en el poder, no quieren el cambio. Y los patriotas, Jovellanos como gran héroe, Goya, la princesa de Luján, Florida Blanca, etcétera, ¿no? Y bueno, las Manolos y Manolas, el pueblo, etcétera, ¿no? Que simbolizan ese bien de que el rey gobierne para el pueblo, ¿no? De hecho, rompiendo un poquito el protocolo, porque siempre se empieza con una primera pregunta para un invitado y luego la siguiente, voy a lanzar una primera pregunta a los dos, porque yo, precisamente, para preparar esta zarzuela, que no la conocía demasiado, pero la estuve escuchando y después lo testeé con 2 o 3 personas de mi confianza acerca de si conocían la zarzuela, no la conocían, y luego les ponía el famoso pasacalles, y resulta que el pasacalles sí lo conocen. Entonces, como que había una dificultad para identificar lo que era una música muy popular conocida, que ellos tenían en su imaginario de la cabeza, pero no la identificaban con la zarzuela. Y claro, mi primera pregunta para nuestros invitados es si cabría pensar que a lo mejor el hecho de que el libreto trate de este periodo de nuestra historia, el tema que está tratando, el Barberillo, por ejemplo, lo supera con mucha más popularidad, ¿no? ¿Podría hacernos pensar que a lo mejor tenemos miedo de enfrentarnos a nuestra historia y preferimos olvidar los títulos? ¿Cómo ven esta obra hoy en día de relevante? ¿Cómo podemos hacerle que conecte con los públicos y que la identifiquen y la recuerden y no piensen a lo mejor en nuestra historia negra? Pero eso es una pregunta para ti, Juan. ¿No? Caramba. Sí. No pretendía empezar fuerte, ¿eh? No. Vamos a ver. Hay algo que a veces ocurre en la dramaturgia, clásica, y es esa coletilla que oye uno muchísimo, y es que, caray, lo que estoy viendo, aunque sea del siglo de oro, me parece estar viendo la España de hoy.
Bueno, eso dice muy poco de la España de hoy, porque no es la coincidencia. Se trata de que, lamentablemente, tenemos un comportamiento social cíclico que evoluciona, porque evolucionan sobre todo las cosas materiales, podemos hablar de una evolución tecnológica, podemos hablar de una evolución incluso social, pero el ADN sigue siendo el mismo. Hay determinados clichés que somos incapaces de romper en este país. Y es una cosa que lo señala muy bien la zarzuela Pan y Toros, y es que hay dos Españas. Sí que es verdad que Picón comete una cantidad de incoherencias históricas brutales, pero le da igual, porque en el fondo está hablando de ese atavismo. Y es que hay una España vamos a llamarlo, de gente con posibles, para no llamar ricos y pobres, pero hay una España con posibles y hay un pueblo llano. En el mundo de la tauromaquia, desde tiempos inmemoriales, se divide en lo que es el tendido de sombra y el tendido de sol, porque las localidades son más caras las del tendido de sombra que las del tendido de sol, y hace que veamos una especie de ruedo ibérico en donde las cosas que ocurren son siempre juzgadas por dos tendidos que están enfrentados. Históricamente, nuestro país nunca ha conseguido la unión de los dos tendidos. De tal manera que si ponemos en escena algo como Pan y Toros, uno lo está viendo y dice, esto tiene una vigente actualidad. Y puedes identificar incluso personajes o fragmentos que dicen determinados personajes con cosas que oímos o leemos o conversamos con nuestros círculos de amistad más íntimos, porque en el fondo es algo que lo llevamos muy dentro. Yo no creo que no queramos mirarlo. Yo creo que es un sentimiento, más de no querer mirarlo, es un sentimiento de hastío y culpabilidad. Porque en el fondo todos sabemos que si se produjera esta simbiosis, evidentemente el crecimiento de una sociedad como puede ser la nuestra sería mucho más grande. Esto lo digo sin buscarlas, lo fácil sería ahora buscarle, digamos, la caricatura aproximada de lo que ha ocurrido hoy o ocurrirá mañana. No, hablo de del último siglo, básicamente, ¿no? Por dar un arco un poquito más amplio, ¿no? Entonces, los personajes uno los puede mantener en la historia, con las características que los definen dentro de la historia, y pueden tener vigencia. Concretamente, yo creo que en Pan y Toros hay una figura fundamental, uno de los personajes, uno de los solistas, uno de los papeles, uno de los protagonistas, que es Goya. Goya tiene algo que le hace todavía mucho más grande de lo que es como pintor. Y es que, como bien dice la zarzuela, es un hombre respetado por la nobleza y aclamado por el pueblo. Porque de la misma manera, aunque cae en desgracia, como todos los pintores de la corte, pero pinta los retratos de la familia real, pinta los retratos de la nobleza y de la gente cercana a la nobleza en un colorismo muy goyesco, pero un colorismo rutilante, y a la vez abre su mente a lo que ve en las cloacas de Madrid, en las cloacas españolas y sobre todo en los monstruos y los duendes de las tabernas nocturnas. Y hay un claro delirio, pero que si uno lo ve con las frases que él mismo anota de su puño y letra, está haciendo una radiografía de España. De todas maneras, yo creo que Pan y Toros tiene una dificultad brutal. Brutal. En eso yo se lo traslado al maestro García Calvo, que por otro lado también debo decir una cosa antes de nada, porque yo soy un primerizo en esto de la lírica. Entonces yo tengo una idea que es la que tengo a través de 3 montajes, que son Pan y Toros Madrid, Pan y Toros Oviedo, Pan y Toros Valencia.
cada montaje cada puesta en escena es un montaje nuevo. Es decir, por eso digo que son 3, no es 1, es 3. Pero yo nunca entendería la puesta en escena sin tener una conexión como la que yo he tenido con el maestro García Calvo desde el primer día en el que empezamos a poner en pie todo. Y en eso es lo que creo que hace grande, de alguna manera, la experiencia de la puesta en escena. Pero a lo que iba, maestro, y es que es una zarzuela de concertantes, es una zarzuela en donde hay 4 o 5 o 6 cantantes y hay que, de alguna manera, sacarlos de la acción para que puedan puedan ejercitar su arte, hacer su trabajo dentro del montaje de cara al público en las mejores condiciones posibles. Eso, de cara a la puesta en escena, a veces es una complicación, porque a uno le gustaría que determinado cantante cantara desde la torre de ahí, del fondo, y no sé qué, no sé cuántos, porque es muy bonito, pero en esta zarzuela en concreto yo creo que sería imposible. Quiero decir que no es una zarzuela de romanzas reconocidas. No. Esa cosa como que es lo que le pasa al Barberillo, exacto, o al Caserío de Guridi, o yo qué sé, que en el fondo uno las lleva oyendo porque son romanzas, que las han cantado todos los grandes cantantes. Correcto. Y tal, pero digamos que los concertantes de Pan y Toros pues no son hits de grandes éxitos. Maestro, no sé si quiere añadir algo. Si no, yo sí que le quiero añadir una cosita al señor Echanove que me ha llamado mucho la atención. Y voy a ser muy breve y no quiero interrumpirle. Es que ha hablado del tendido de sol y sombra, de la necesidad, bueno, no necesidad, sino que la dificultad que tenemos en esta España nuestra de poder aunar las dos Españas y que el tendido refleja, ¿no?, esa dualidad de sol y sombra. Pero claro, es que el sol y la sombra nunca van a poder estar juntos. O hay sol o hay sombra, con lo cual es una visión, no sé si hasta pesimista, de que no tenemos solución en este país, ¿no? Era un apunte a un comentario que ha hecho. La solución de todo esto siempre, mira, es una cosa muy bonita lo que acabas de preguntar. A mí me persigue una pregunta desde que yo tengo uso de razón, y es ¿para qué sirve la cultura? Sí. Pues la cultura, entre otras cosas, sirve para intentar que el sol y la sombra se unan. Se entiendan, ¿no? De alguna manera se entiendan o lo que sea, ¿no? Aparte de la mejor definición que yo he oído sobre la palabra cultura, sobre el hecho cultura, es decir, cultura es todo aquello que sirve para no preguntarnos para qué sirve la cultura. Muy bien. Sí, yo creo que es la mejor definición que yo he oído en mi vida. Pues eso. No quería, ya le digo, maestro, que no quería interrumpirle, pero es que lo del tendido de sol y sombra me ha quedado tan ahí que digo, tengo que decir algo antes de que se me pase el momento. Hay una bebida de bares, de albañiles, de gente de la construcción de toda la vida, que seguramente ustedes conocerán, que es el sol y sombra. Que eso, ahí sí hemos juntado las dos cosas, coñac y anís, porque hay algo en lo que parece ser que estamos de acuerdo todos los españoles y que nos gusta empinar el codo. Vaya. Bueno, maestro. Esta zarzuela es muy difícil de montar, es decir, no creo que no se represente más porque no queramos mirar esa parte histórica nuestra, sino por motivos pragmáticos también. Como ha explicado Juan, es muy, muy complicada. Hay muchos solistas, el elenco es enorme, el libreto es muy difícil. Esta puesta en escena me parece extraordinaria, me parece una solución que yo no podría imaginar jamás algo mejor, porque creo que es muy difícil tomar las decisiones de qué escenografía, qué decorados, qué vestuario, y yo creo que es por motivos prácticos que esta obra no se representa con más frecuencia, por la enorme dificultad, porque además, como antes en ese lapsus la has llamado ópera, para todos los que no la conozcan, la dificultad vocal e instrumental es como si estuviéramos hablando de una de las óperas más difíciles de Donizetti. Es exactamente el mismo estilo de bel canto, a veces con influencias rossinianas, pero esto no lo puede cantar el actor cantante que puede hacer otros papeles en otras zarzuelas, ¿no? Para montar Pan y Toros necesitas cantantes, bueno, como los que tenemos, que cantan los papeles principales de Rossini, Donizetti o Verdi. Y eso es una grandísima dificultad también añadida. Y es casi una ópera porque si no hubiera texto hablado, realmente no se distingue musicalmente de ninguna otra ópera del bel canto del siglo XIX.
Como género sí podemos hablar de que es una zarzuela histórica, zarzuela grande, precisamente por esos hablados entre la música, pero por la dificultad de las exigencias es una ópera en toda regla. Sí, de hecho, ya le digo, por lo que había estado preparándome, era una pregunta que tenía intención de hacerle, en su opinión, si se podría considerar una ópera o no, pero bueno, ya nos lo ha respondido. Por ejemplo, hay dos dúos muy importantes entre el capitán y Pepita, y luego entre las dos mujeres, Pepita y la princesa, que están construidos como los grandes dúos de las óperas históricas de Donizetti y de Verdi. Una primera parte lenta, una segunda parte de transición y una cabaleta o una parte más rápida. O sea, son dúos, no sé de cuánta duración, quizás 7-8 minutos, pero con una estructura muy bien definida en la tradición de la ópera italiana y que son completamente operísticos y con unas exigencias vocales, unas coloraturas, unas dificultades, cadencias entre los dos cantantes que no encontramos en casi ninguna otra zarzuela. Y en este sentido, maestro, el hecho de que lo nombremos zarzuela, que ya automáticamente todos pensamos que musicalmente puede ser un género menor o más fácil que la ópera, que nos pasa que tenemos ese cliché, ¿no? Usted como maestro ve que eso no es así porque la partitura se la ha estudiado, ve que es más operístico que a lo mejor de zarzuela. Eso es un desafío, al fin y al cabo, el preparar y abordar ese trabajo. ¿Cómo lo traslada, cómo comunica esa idea a los artistas que van a participar para que cambien el chip? Y porque vienen a lo mejor de hacer ópera, de repente, uy, esto es zarzuela, va a ser mucho más sencillo, y llega usted y ¿qué le cuenta? Eso me hace pensar en una frase que decía uno de tus compañeros ya fallecido, Fernando Fernán Gómez, y que hace poco nos contaba Luis Pascual, con el que acabo de hacer en Madrid El Caballero de Olmedo, una ópera nueva sobre la obra de Lope de Vega, y él decía que el gran problema de los españoles no es la envidia, sino la ignorancia. Y eso tiene una gran profundidad, porque mucha gente en la música puede tener, desde el punto de vista de la zarzuela, envidia a la ópera. O podemos decir, ay, nos sentimos inferiores porque la zarzuela es algo es poca cosa y la ópera es algo mucho más grande. Es que en realidad no son cosas tan distintas, para empezar, y si conociéramos lo que es la zarzuela o la definición de zarzuela, nos daríamos cuenta de que es algo absolutamente equivalente a la ópera. Hay zarzuelas barrocas del siglo XVIII, incluso anteriores, hay zarzuelas del siglo XIX, hay zarzuelas clásicas, zarzuelas románticas. Zarzuela en realidad define esa construcción de números cerrados junto con texto. Es el equivalente, por ejemplo, en la música alemana, en la ópera alemana, a lo que se llama en alemán Singspiel. Singen es de cantar en alemán, Sing, Spiel es obra de teatro, como spielen es jugar o actuar. Y la flauta mágica es un Singspiel. El rapto en el serrallo es un Singspiel. No se llamaba ópera. Cuando Mozart escribe a su padre, le dice, estoy trabajando en un Singspiel. Esos dos son los más famosos que han quedado, pero hay cientos de esos Singspiel, muchos de ellos cómicos, que serían pues como un precursor de la zarzuela en alemán o hasta de la opereta en alemán o de la opereta vienesa. Y no son inferiores, también porque esas obras en concreto son de las mejores de la historia de la música. Entonces, al final, lo que defiende a un género es la calidad intrínseca de sus obras. Y quizás, por desgracia, la palabra zarzuela nos ha predispuesto un poco de forma negativa ante ciertas obras. Sí. Yo espero que esa pátina rara que tiene la palabra zarzuela se vaya quitando. Correcto. Mi siguiente pregunta para el señor Echanove. Bueno, sé que se la habrán hecho cientos de veces, pero es verdad que a lo mejor el público que tenemos aquí no lo ha escuchado de primera mano, ¿no? Y es que, como hemos dicho, es su primera incursión en el género lírico, tiene la experiencia de Madrid, tiene la experiencia de Oviedo. Y bueno, ¿cuántas veces le han preguntado qué se siente cambiando al género lírico y dirigiendo el género lírico? Y bueno, ¿por qué aceptó este reto? ¿Cómo se enfrenta a ese cambio de registro? ¿Le encuentra tan diferente de su mundo? ¿O? Lo primero que te diré es que ¿por qué acepté Pan y Toros? Porque creía que estaba preparado. Yo soy una persona muy responsable. No he puesto en duda eso. Quiero decir que tengo
tengo ya, llevo 45 años trabajando sobre escenarios y cuando decidí afrontar la dirección escénica hace ya mucho tiempo, pero sinceramente nunca creí que iba a poder estar preparado como para poder dirigir un espectáculo lírico, una zarzuela en este caso. Pero cuando Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela, me encargó, es decir, me ofreció el encargo de Pan y Toros, pues tardé 2 días en tomar la decisión y dije, estoy preparado. Fundamentalmente, mi conocimiento musical, es decir, mi relación con la música, era suficientemente sólida como para entender el trabajo que tenía que hacer. Y luego, al final, se trata de entender que una puesta en escena de un espectáculo lírico engloba a lo mejor pues, a 200 o 300 personas que dependen de que tú, con una puntualidad muy precisa, respondas sí y no, sí o no, a determinadas preguntas que se han de hacer para que todo el mundo pueda hacer su trabajo en armonía y en tiempo. Lo más difícil, porque esto es otra frase de Fernando Fernández Gómez, esto de hacer teatro o es muy fácil o imposible. Yeah. Entonces, al final, la dificultad es algo que se produce día a día, es algo que hay que lidiarla, hay que construir todo el aparato que vas creando y, sobre todo, yo creo que hay que transmitir seguridad a toda la gente con la que trabajas. Pero te contaré también una cosa que es curiosa con respecto a lo que es el prejuicio de la zarzuela. Cuando yo he terminado Pan y Toros, la pregunta sobre mi continuidad en el mundo de la lírica nunca ha sido ¿vas a hacer otra zarzuela? Yo se lo iba a preguntar ahora detrás. No, pero todo el mundo me pregunta ¿y para cuándo una ópera? Sí. Digo, caray, antes de hacer Pan y Toros, yo estuve a punto de poner en escena La Bohème. La Bohème es una ópera a la que le tengo yo un especial cariño, porque es una ópera muy familiar en mi casa. A mi padre le gustaba mucho. Y entonces era algo que estaba de alguna manera en relación conmigo. Y era una ópera que se iba a hacer para La Coruña, una producción para La Coruña. Y al final, por motivos del ayuntamiento, de tal y de cual, no sé qué, me quedé con el montaje en casa. Y ahí lo tengo. Porque lo bonito que tiene, o de las cosas curiosas que tiene la puesta en escena, es que te obliga a lanzar los proyectos en tu cabeza y en la definición, para que luego todo el mundo pueda incluso producirlo. Claro. Tienes que hacerlo por lo menos 1 año antes de empezar a ensayar. 1, en el caso de Pan y Toros, 2. Pero en el caso de La Bohème, yo estuve 2 años sacando a La Bohème del mundo bohemio, Montmartre, todo esto, y situándolo en los espacios creativos de Europa actuales, y creo que tenía una buena idea. Y yo pagado de mí mismo en casa y sin contárselo a nadie, digo, ya aquí tengo un bombazo. Ahí me lo quedé, el bombazo, sí. Me lo comí. A lo mejor, me lo comí con patatas. en el futuro, ¿no? Habrá ocasión de hacerlo. No lo sé, pero en todo caso, para mí, llegar a dirigir lírica, evidentemente hay días cuando me encuentro muy desanimado o de alguna manera dudando de algo y tal, yo me digo a mí mismo, algo has debido hacer bien porque esto no lo puede hacer cualquiera. La verdad que no. Bueno, además, es muy difícil. Me gustaría añadir que en realidad la zarzuela, si la comparáramos en dificultad con la ópera, es mucho más difícil en muchos sentidos. Para empezar, los cantantes tienen que cantar y hablar. Y esto es algo que no muchos cantantes saben, no. Tú te habrás dado cuenta. Hay actores fantásticos que saben hablar muy bien, pero no sabrían cantar. Y que las dos cosas sucedan en un mismo artista es muy difícil, porque normalmente los cantantes no estudian en el conservatorio esa parte hablada, por desgracia. Y muchas veces hay como una incongruencia hasta en el propio personaje, sí. Que cantando tiene una personalidad, una dimensión y hablando tiene otra. Eso es una grandísima dificultad que no tiene la ópera.
Sí, la ópera Singspiel, como hemos dicho, una flauta Sí. mágica o un rapto en el serrallo, pero son excepciones. Y eso hace a la zarzuela algo mucho más difícil. Y para mí, como director, y esto es mi opinión personal, de las sensaciones que yo tengo al dirigir, es mucho más fácil, entre comillas, dirigir, por ejemplo, una ópera de Wagner con 3 actos, que sí es muy larga, pero La Valquiria, por ejemplo, empieza el primer acto, 1 hora y 10 minutos, y es una música de arriba abajo que se va desarrollando sin ninguna interrupción. Uno se mete en ese mundo, la orquesta está concentrada, termina el acto y ya está. Pero para dirigir zarzuela uno tiene que motivar a la orquesta y a uno mismo. En cada uno de los números cerrados termina un número. A veces hay hasta 7, 8 minutos de texto hablado. La orquesta desconecta evidentemente, a veces ellos no escuchan bien el texto desde el foso y empieza una nueva música, con un nuevo tempo, un nuevo carácter, una nueva energía. Y desde la nada, desde el silencio musical, tienes que poner en pie todo ese discurso musical. Termina el número, 5 minutos de texto, o 3, y aparece otro pasaje musical. Y es mucho más difícil, para mí, conseguir una coherencia al final en todo el espectáculo con esa cantidad de interrupciones musicales que en una ópera, también como Puccini, que es que está escrita de arriba abajo. O sea que la zarzuela en realidad es algo mucho más difícil. También la opereta. Yo he estudiado dirección de orquesta en Viena y recuerdo que la opereta, allí la zarzuela se conoce menos, pero la opereta sí que tiene una posición muy reconocida y siempre nos decían los profesores de dirección de orquesta y de dirección de ópera, lo más difícil de dirigir es la opereta, precisamente por esto y por la dificultad muchas veces de trabajar con cantantes no tan cultos, por así decirlo, que te van a hacer algo inesperado a la hora de cantar durante la función, por saber acompañar ese rubato, esas libertades que se toman muchas veces en la ópera y en la opereta y en la zarzuela y que no está en la ópera. Y siempre se ha dicho, el buen director de opereta podrá dirigir sin ningún problema cualquier ópera, pero no al revés. Un buen director de ópera, si no tiene experiencia con ese mundo de la opereta o de la zarzuela, no es lo mismo. Y yo comprendo ahora, después de tantos años, a qué se referían aquellos profesores míos en Viena. Sí que es un género que tristemente está un poco denostado o no está tan considerado por muchas personas o por muchos músicos como la ópera, pero que al final es muchísimo más difícil y seguro que dirigir escénicamente una ópera sin texto hablado también tiene menos dificultad, me imagino. Probablemente. La sensación que uno tiene, ustedes seguramente habrán visto una prueba atlética de triatlón, en donde los atletas nadan, corren y creo que corren y andan en bici. Claro. Bueno, yo creo que ¿dónde está el truco? Tú tienes que convencer a los intérpretes, a los artistas, que las partes habladas no se las quiten de encima. No se las, hay una tendencia a me lo quiero quitar rápidamente de encima. Tengo que volver otra vez al agua. La bici no es... No. Es fundamental que se entienda que la palabra, es decir, la música aterriza en la palabra y despega con la palabra y vuelve a ser música. La palabra puede elevarse en un escenario a un nivel de belleza. Lo puedes elevar a la belleza. Esa es la maestría, ese es el dominio de la palabra. Pero cuando la palabra estalla de belleza, se convierte en música. Entonces, es como los primeros pasos de la cometa. O sea, tú tienes que trabajar eso para que realmente la cometa vuele. Y cuando cantan, ay, amigo, cuando cantan. Pero es tan bello que cómo lo haces aterrizar otra vez. ¿Y cómo lo vuelves a subir otra vez? Entonces, desde la puesta en escena, fundamentalmente creo que lo que tienes que hacer a los intérpretes es transmitirles que no están solos. Es decir, que vas a hacer con ellos un trabajo que no los va a dejar al descubierto, porque como bien decía el maestro, muchos de ellos, pues a lo mejor no tienen la relación, no han estudiado en sus escuelas de canto, no han estudiado interpretación, no han estudiado arte dramático. Hombre, muchos de ellos incluso
hay personas que se dedican a dar clases a los cantantes de arte dramático y no todo el mundo se muere por estas clases. Cuando se morirían por otras clases o por otros másters, de alguna manera, dicho así, en el terreno musical. El texto no es tu enemigo. Eso es lo primero tu primer reto como director de escena es que el intérprete confíe en ti cuando le dices que el texto no es tu enemigo. El texto está para llevarte al sitio en donde realmente tu arte se va a convertir en excelso, que es con la música, sin duda. Y a veces decías una frase muy bonita, como no pierdas el personaje, o que no caiga el personaje. Sí, que no Muchas veces cuando los solistas hablando a lo mejor se relajaban más, o incluso sin hablar, la expresión corporal era como perdía el personaje. Y a mí eso me encantaba de los ensayos, como tú buscabas esa coherencia, esa continuidad entre el pasaje hablado, incluso el no hablado y el canto, que muchas veces olvidamos. Hay una cosa cuando... yo me reconozco a mí mismo en ello, no es que yo lo vea como desde un estaribel allí, pero el correr es una cosa, de verdad, el correr es lo peor que puede pasar encima de un escenario. Si se ha de correr es porque realmente lo manda la partitura. Es decir, si se ha de ser ágil es porque lo manda la partitura. Y en el fondo todos los textos hablados, todo el teatro de texto también tiene una partitura que no está escrita ni señalada. No hay la diferencia que puede haber de un silencio de corchea y una anacrusa, que yo ya he aprendido, gracias al maestro, a ver a dónde te lleva una anacrusa y qué es lo que hay que potenciar para que salte. Bueno, pues todo eso no existe en nuestro trabajo, es más intuitivo. Pero no existe escrito, pero sí existe por dentro y sí se puede comunicar. Y cuando tú consigues que un cantante tenga la suficiente, aunque no sea un virtuoso del arte del hablar, pero cuando confía en ti, en que no, sencillamente eso, no te lo quites de encima, no corras, sigue siendo el personaje, pues entonces aquello crece como un bizcocho, leva como un bizcocho. De alguna manera, no me gustaría emplear una cosa tan pedestre como la repostería y la lírica, pero tú tienes que conseguir que leve todo. O sea, tú tienes que conseguir que la levadura sean esos pasajes hablados y realmente luego todo eso crezca y se haga monumental con la partitura musical. Bueno, la magia también en la cocina. Sí. Esa cosa que dices, ¿qué pasa con el bizcocho que no ha subido? Pues no ha subido seguramente también porque a lo mejor desde la puesta en escena el director no ha sabido comunicarles esa seguridad de que el texto no es tu enemigo, el texto está aquí para llevarte a donde te tiene que llevar. Pues sí, la verdad es que tiene toda la razón, o sea, ¿qué le voy a decir? Pero bueno, en eso, en cuanto a trabajando lo que es el artista propiamente, que es el que tiene que hablar en esas partes habladas. En esta zarzuela también hay una parte muy importante que son los colectivos, que se están manejando, o sea, la propia historia los necesita para poder avanzar, ¿no? Y en este sentido también están representando posiblemente esos bandos que hablábamos antes en el propio ruedo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede trabajar escénicamente, musicalmente, con ese coro, en ese sentido, porque es el que hace un poco de lo que es el pueblo, ¿no? Para hacer esos bandos y, de alguna manera, que tengan vida propia sobre los propios artistas, porque aquí en esta zarzuela es fundamental ese papel, ¿no? Por lo que tengo. Yo todavía no la he visto, la tengo que ver el sábado, la zarzuela, pero de alguna manera es tan protagonista como estos artistas, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja eso también? ¿Cómo se lo han preparado? Trabajar con el coro debe ser de lo más difícil para un director de escena cuando hay tantas personas en un escenario. Para mí ha sido muy fácil porque lo has puesto muy fácil. Tengo el coro siempre muy cerca y muy compacto. Están muy concentrados, o sea que para mí ha sido, en este caso, un placer. Muchas veces es muy difícil cuando el coro está repartido de forma heterogénea en el escenario o cuando está siempre detrás de la escena, ¿no? En este caso, para mí, yo solo puedo darte las gracias por tu pragmatismo.
Es que yo también quiero que todo el mundo exprese lo mejor de sí mismo dentro del escenario, pero es que en este caso concretamente son el pueblo. Y el pueblo es el que asiste atónito, como dice la partitura, atónito le deja al pueblo lo que ocurre, porque estamos hablando además de un momento histórico que, como vuelvo a decir, es un poquito a veces incongruente, Picón lo hace incongruente, pero que digamos que en el momento histórico en el que mostramos Pan y Toros, poco después se produce la invasión francesa y la guerra de la independencia, en donde murió muchísima gente. Y los fusilamientos del 3 de mayo no son una imagen que se sacó de la chistera, y nunca mejor dicho, Goya, sino que los vio, los presenció en la calle. Y todo eso, el pueblo, dentro de la partitura, dentro del título, cobra una importancia brutal. Entonces, a este coro concretamente de esta zarzuela hay que pedirle expresividad, no solamente que se limiten a cantar, tienen que interactuar. Claro. Bueno, yo creo que la mejor manera... Bueno, yo puedo hablar de cómo lo hago yo. No soy quien para dictar nada, pero yo puedo decir cómo lo hago yo. Pues yo creo que es fundamental el sentido del humor en la vida. Y el quitarle drama. Bastantes dramas tenemos ya como para que cuando alguien va a trabajar y tal, se encuentre con un tío que les dice... Entonces hay que procurar, de alguna manera, llevarlo todo con una cierta suavidad. Y como me decía a mí mi maestro Paco Raval, apréndete los nombres, procura aprenderte los nombres de todas las personas que trabajan contigo y de todos los camareros. Así es. Y ese es un gran consejo que le agradezco a Paco Raval porque me ha valido de mucho en la vida. Correcto. Pues a veces cuesta aprenderse todos los nombres. Bueno, no todos, pero siempre, mira, en un coro de 60 personas, de 70, no te vas a aprender los 70 nombres, no. Pero sabes de quién te tienes que aprender el nombre. Eso es verdad. Eso le doy la razón. Tú haces así, pero ya son muchos años, y entonces haces así y dices, tú, y tú, sois las líneas por las que se mueve el coro. Correcto. Y entonces hay que tener de alguna manera, y a todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. Solamente eso, algo tan sencillo como que te llamen por tu nombre. Y luego, sobre todo eso, como te digo, sentido del humor y entender las necesidades vitales que tienen las personas que trabajan con la voz. Y es que por mucho que tú estés inspirado, aquí hay que parar, aquí hay que descansar, porque mejor que yo no sabe nadie, es decir, bueno, me refiero dentro de lo frágil que es la voz y lo frágil que nos hace el tener un instrumento frágil. Lo volátiles que somos espiritualmente, emotivamente, por el miedo que tenemos a no tener nuestro instrumento en las mejores condiciones posibles. El pánico absoluto a salir a un escenario en condiciones que no son las que tú sabes que son las ideales, porque a todo el mundo nos gusta dar lo mejor de nosotros mismos. Correcto. A mí, permíteme, porque claro, como aquí nadie de los presentes ha tenido la ocasión de presenciar los ensayos, yo quería decir que a mí me ha sorprendido mucho, después de años trabajando con muchos directores de escena, algunos de ellos muy famosos y muy reconocidos y la mayoría de ellos con mucha experiencia. A mí me ha maravillado en los ensayos, tanto aquí en Valencia como en Madrid, el increíble ambiente que ha creado Juan Echanove en cada uno de los ensayos. Además, en Madrid teníamos muchas horas seguidas, ¿no? Son de 4 a 9 y media los ensayos todos los días. Lo bien que entiende Juan de todas las necesidades, como has dicho, de los cantantes, tu increíble empatía de saber cuándo hay que parar, cuándo puedes decir algo, cuándo tienes que insistir. La mayoría de los directores de escena, esa parte de la empatía no la suelen usar, insisten hasta que explotan literalmente a los cantantes, a los solistas, y pocas veces he tenido la experiencia de que un director de escena se sepa tan bien la obra de memoria, pero toda la parte cantada de memoria, y
cantada, afinada, con el ritmo, es para mí algo inaudito. Porque de verdad, muy buenos directores de escena, a veces, no sé por qué, no saben casi nada de música, ni tienen intuición ni de cantar una frase bien cantada. Y cuando a veces no ha venido algún cantante que ha estado enfermo en algún ensayo y Juan ha cantado esa parte perfectamente cantada como un músico o como una persona que ha trabajado en el mundo de la lírica toda su vida. O sea, ha sido impresionante y muy motivador para todos nosotros ver como una persona que, como tú has dicho de ti misma, es primeriza, entre comillas, en esta situación y que nos da lecciones a todos. Ha sido, en el mejor sentido, de verdad, ha sido muy motivador y una experiencia inolvidable para mí. Y para mí. Y además con una obra tan difícil. Sí. Porque yo también he vivido muchos directores de escena que precisamente trabajando con el coro pierden los nervios. Porque es muy difícil trabajar a veces con los coros. Es mucha gente, a veces hablan y a veces uno se pone de mal humor. Yo eso lo he presenciado muchas veces con gente con mucha experiencia. Y tú has mantenido siempre el buen humor, la calma, la armonía, el buen ambiente en escenas de coro muchas veces cuando las personas están hablando. Ha sido maravilloso. Bueno, aquí he de decir que en Valencia el coro, por ejemplo, en Valencia, de los 3 coros con los que hemos trabajado, y no es por hacer un ranking, ¿no? Pero es que hay determinadas cosas del montaje de la zarzuela que tienen mucha connotación con la cultura valenciana. Y esto yo ya lo sé porque como estoy casado con una valenciana, pues ya no son cosas que me cuentan de... Ya no le sorprende, no me ya sorprende. Lo conoce de primera Pero mano. hay un nivel de implicación y sobre todo si tú le dices a la gente diviértanse conmigo, la gente te sigue. Porque le gusta la fiesta, le gusta festejar. Le gusta festejar además en grupo. Y hablan todos a la vez. Y yo ya lo sé, por mi familia. Hablan todos a la vez. Entonces, déjales que se cansen. Déjales que se cansen, déjales que se cansen. Y luego cuando ya se hayan cansado, decir, bueno, vale, silencio todo el mundo. Ahora vamos otra vez a hacerlo y vamos a intentar hacerlo así. Chan, 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 chan. Pero evidentemente, bueno, a mí me pasó hace poco, pues no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero hace unos meses, con un Castillo de Fuegos, pues yo soy un niño, finalmente soy un niño de 62 años y me alegro de serlo. Y estoy mirando por la ventana de mi casa y estoy viendo un castillo de fuegos artificiales y yo digo, además aparte de ahora como hay mucha intervención de informática en todo esto y demás y tal, se consiguen unos efectos como de explosiones que te vienen y tal y cual, y yo estaba fantástico y tal, y mi mujer y su hija estaban detrás de mí y yo diciendo, ¡qué maravilla! ¡Guau! ¡Qué guau! Y digo, claro, pues esto anda que no va a ser exigente, porque realmente todo esto está aquí presente en la calle, está presente en el clima y está presente en la sociedad. El coro es así, porque al final los coros son como las plazas donde hacemos la producción. El coro de Madrid es madrileño, el coro de Oviedo es asturiano. Y tienen, ojo, cada uno son adorables y no tan adorables por unas cosas y por otras, pero responden fundamentalmente a la cultura del sitio donde cantan. Curioso. No hace falta que hayan nacido aquí, del sitio donde cantan. Porque al final los artistas, yo creo que, bueno, pues viajamos tanto, ¿verdad?, que dices, ¿de dónde? ¿De dónde somos? Y nos decimos, mira, 2 madrileños. De Madrid, y dice, pero somos de Madrid, pero ¿cuánto tiempo al año estamos en nuestra casa en Madrid? Muy poco. Y tienes que aprender a impregnarte de la cultura de los sitios que has ido visitando a lo largo de toda tu vida, ¿no? Y eso nos hace tener un carácter muchísimo más abierto, muchísimo más, te diría, bueno, más universal, porque es la palabra, es más universal, porque para ser más universales hemos sufrido mucho la soledad de los hoteles, mucho. Ya. Bueno, no me hago la idea, no soy actriz ni me dedico a cantar, pero bueno, me puedo imaginar que a lo mejor pasar tanto tiempo fuera de casa, al final uno ya no sabe a lo mejor lo que dice, ¿no? ¿De dónde soy, ¿no? ¿Dónde están mis raíces, ¿no? En ese sentido, pero bueno. ¿Y algún pasaje favorito que tengan para ir ya
Cerrando, algo que le guarden especial cariño de Pan y Toros, por alguna cosa. A mí, yo creo que la salve... Iba a decir yo también la salve. Mira, hemos coincidido. ¿Pueden elegir el mismo? A mí la salve me sobrecoge. Sí. Me sobrecoge, sí. Me sobrecoge. Se la borrona, ¿no? Como Creo que es de una belleza... Hay pasajes de una belleza enorme. Hay momentos en los que la princesa, el santo relicario, es un pasaje bellísimo de la princesa, del personaje de la princesa de Luzán, y además hemos tenido la suerte de que todos los elencos, muy especialmente la cantante que está cantándolo aquí en Valencia, que es Carol Martínez, Carol García. Carol García, perdón. Yo creo que es una composición de una enorme belleza. De una enorme belleza que suspende, que es algo que te deja... Pero la salve a mí me sobrecoge. Porque la salve es un pasaje de música religiosa, lógicamente, donde además el coro canta detrás de la escena, la orquesta toca en pianísimo, es como una marcha, un 4x4 en un tempo lento, y entre medias los solistas empiezan a hablar, a intervenir, a tramar, y luego termina otra vez la salve con la orquesta sola. Está tan bien escrito por parte de Barbieri, y suceden también tantas cosas en el pasaje intermedio, que es un momento genial y muy operístico precisamente, y muy casi de ópera verista, como en el verismo italiano, que tantas veces echa mano de la música religiosa, como en la caballería rusticana, por ejemplo. En los momentos de más drama individual escuchamos esa oración colectiva, y la verdad es que ese contraste dramatúrgicamente es muy interesante. Y la salve en Pan y Toros es un poco parecida, y musicalmente a mí me pone los pelos de punta. Es increíble. Sí. Pero no lo habíamos hablado, ¿eh? No, parece es verdad, que pero yo nunca habíamos hablado exactamente de cuál es tu pasaje favorito y tal. Pero para mí también. Pero sí que para mí tiene es un momento muy especial. Yo cuando veo que va a llegar la salve, aparte que el primer acto es un acto muy complicado, entonces es justo el final del primer acto. Y ya veo tierra como los marineros de Colón. Estoy deshidratado del primer acto y veo que llega al final del primer acto y digo, tierra, la veo ahí, al alcance de la mano, ¿no? Pero cuando empieza a aparecer la salve, cuando el interno del coro lo empiezas a sentir, y cuando ves en el friso de los cantantes, cuando se producen los hablados, todo, ¡buah! Es una enorme belleza. Sí. Lo espero disfrutar el sábado, entonces, porque ya les digo que te lo haremos todavía no... especial. Sí. Hombre, dedicada. Exactamente. Y bueno, pues antes de dar paso ya a las preguntas de los espectadores, sí que una última muy rapidita, porque es imposible pensar cuando uno empieza a trabajar Pan y Toros, se le viene a la mente Panem et Circenses, ¿no? ¿Qué tenemos hoy en día que sea Pan y Toros? Porque yo creo que hasta el fútbol ya está trasnochado. Yo no creo que sea el momento del pan y fútbol. Lamentablemente pues el fútbol y la política. A lo mejor no más la política que el fútbol, posiblemente. La información política, sí. Información política. Yo creo que la información política tiene un efecto también que se le tira a la gente indiscriminadamente para que se vaya entreteniendo, y tengo la sensación de que las cosas ocurren en la trastienda mucho más ocultas de lo que nosotros vemos pensamos. Y con lo que nos entretenemos, pegándonos pequeñas pedradas en la cabeza, que es el deporte nacional. Pero el fútbol evidentemente sigue siendo una manera de que semanalmente uno, después de sus penalidades laborales y demás igual, pues pueda por lo menos sentir el placer de la derrota o el placer del triunfo a través de sus colores favoritos. Maestro, ¿opina igual o usted destacaría...? No, yo no lo podría decir. Yo había pensado mejor. Incluso a lo mejor la prensa del corazón, pero la política no había pensado, prensa, pero tiene toda la razón. La prensa del corazón ya son las redes sociales. Ya está, la prensa bueno, las redes sociales, sí, no la prensa como tal, sino nos hacemos todo, también hay algo de eso, pero date cuenta que antes era fundamental, sobre todo, Panem et Circenses son dos conceptos, es que no se nos mueran de hambre y se diviertan. O sea,
Y yo creo que ya el mundo de las redes sociales, pero yo tengo una mala sensación y es que la información política se ha convertido en un espectáculo y de alguna manera está ocupando el lugar también del fútbol. No creo que en los bares la gente habla mucho en voz alta y tal y cual, pero la gente va a los bares a tomarse una cerveza y todo el mundo lleva unos colores aquí, que además al final, si son colores políticos, también nos viene bien porque entra dentro del mismo paquete, que generalmente llega a tu casa por Amazon. No hay que hacer ni siquiera un esfuerzo en ir a por él, sino que te llega. Te inunda, te llega y es algo que yo creo que deberíamos cambiar, pero yo creo que soy muy pesimista en ese sentido. Bueno, pues yo creo que ha llegado el paso a los espectadores si tienen alguna pregunta que hacer y nuestros invitados no están cansados todavía y quieren estar un ratito más. ¿Sí? Por favor. Todos a la vez no, por favor. Hago como con mis alumnos cuando les digo, ¿tenéis alguna pregunta? Nadie levanta la mano. Entonces les digo, todos a la vez no, por favor. Sí. Aquí Por aquí. Yo creo que se me oye bien. Sí. Se le oye de maravilla. Sí. Buenas noches. Nunca quiero intervenir porque me pongo muy nerviosa, pero tenía que hacerlo. En primer lugar, darles la bienvenida a los dos, decirle a Juan Echanove que se lo tome como un piropo, pero para mí es magnético. Usted es magnético. Cuando habla, lo que crea es una sinergia y no se puede despegar la vista de usted. Hay que prestarle mucha atención para no perderse nada de lo que usted dice. Y luego, por otro lado, decirle al maestro García Calvo, darle otra vez la bienvenida, porque en otra perspectiva dijo usted una cosa muy interesante. La zarzuela está mejor valorada en el extranjero que en nuestra propia tierra. Eso da una tristeza inmensa. Y lo que sí le preguntaría a cualquiera de los dos es, ¿se está haciendo lo suficiente desde todos los estamentos, me da igual desde donde sea, para quitarle esa pátina que tiene la zarzuela, nuestro género lírico, que a mí me parece maravilloso? Y yo eso lo estoy oyendo desde que tengo uso de razón. Se le asocia a determinado, no sé, ahora no quiero decirlo, pero ¿por qué? Además, Juan Echanove lo ha descrito de una manera preciosa. Es como una cometa que echa a volar y luego ¿quién la dice? ¿Cómo haces que vaya a tierra? Me ha parecido preciosa la metáfora. Entonces, me gustaría saber si se está haciendo... Hay otra cosa, que no se me olvide, por favor. Usted viene, además del Teatro de la Zarzuela, el templo por antonomasia de nuestro género lírico. Y desde aquí también me gustaría agradecer a su director, al que ha sido su director hasta ahora, a Daniel Bianco, porque ha hecho un trabajo extraordinario, cosa que otras personas que tenían que haberlo hecho no lo han hecho. Entonces, lo ha llevado a lo más alto y yo desde aquí se lo agradezco mucho. Bueno, yo creo que usted mismo ha contestado la pregunta. Pero vamos, o sea, Sí. yo estoy como si me hubiera comido un pavo. O sea, por lo de magnético. Sí. No, le diré que es que hace poco yo acabo de estrenar una serie en una plataforma de televisión hace muy poco, en pocos días. Ha coincidido con los ensayos de Pan y Toros. Bueno, dinos qué serie es. Se llama Memento Mori, es una serie de asesinos en serie, una serie negra. Pero lo que ha dicho la crítica de mí es que soy magnético. Y yo, cuando vi lo de magnético, dije yo, bueno, en casa cuando lo leí, hice, pero ha dicho por usted aquí, en esta sala, rodeado de amigos, se lo agradezco. Y no puedo por menos de decirle que en su nombre le diré, la próxima vez que hable con Daniel, le diré esto que usted ha dicho, porque yo sé que la etapa de Daniel ha terminado, ha dejado el listón muy, muy alto. La prueba, el director musical del Teatro de la Zarzuela está aquí con nosotros.
Yo sé que Daniel ha dejado la vida. Y yo sé que dejar la zarzuela, aunque nos diga a los amigos esas cosas de Daniel, una liberación, estas cosas, Daniel es argentino, lleva toda la vida en España, pero es argentino y tiene esa cosa argentina de expresar las emociones, ¿no? Una liberación, no, Juanito, no te preocupes por mí, una liberación. Yo sé que no. Yo sé que hay mucho dolor cuando dejas una obra en la que has dejado en los últimos años de tu vida 24 horas al día de luchar por la zarzuela, de luchar por el proyecto. ¿Qué me gustaría a mí? ¿Qué me gustaría a mí que el INAEM tuviera el doble de presupuesto del que tiene? ¿Qué me gustaría a mí? ¡Oh! ¡Qué maravilla! No tener que andar pidiendo perdón porque parece que todo este trabajo que hacemos en el mundo de las artes escénicas lo llevamos a cabo vagos y maleantes subvencionados por el Estado. ¿Qué me gustaría a mí eso? Eso a mí me haría ser optimista. Por eso soy bastante pesimista, porque tengo la sensación de que vivo en un país en el que la cultura es un lastre presupuestario y que nunca vamos a romper el techo, nunca. Sí, pero hay que decir que se está haciendo una labor muy importante. Daniel Bianco es el mejor ejemplo. Sí. Y también el hecho de que estemos aquí hoy. No, sin duda. Y que en el Palau de les Arts se pueda ver una zarzuela cada temporada. Para sacarla al extranjero, por ejemplo, para sacarla a Latinoamérica. Porque el conocimiento de la zarzuela en Latinoamérica, la zarzuela ha habido en Latinoamérica toda la vida. En Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Lima, en Quito. Ha habido, pero temporadas de zarzuela. Las compañías se iban, entonces eran otro tipo de montajes. Hoy en día hacemos unas puestas en escena y digamos un volumen que hace del arte escénico de la zarzuela algo muy difícilmente trazable. Estamos en unos teatros, digamos, hay un circuito de 4 o 5 teatros de donde no podemos ir más allá. Si acaso a lo mejor en alguna temporada, de una temporada a otra, depende de un poco también de la programación, se decide reponer un título, pero sí que realmente, ojalá, pero cuando usted no entienda por qué ocurre algo y se haga la pregunta de, hombre, ¿por qué no? Es por dinero, no es por otra cosa. La voluntad existe, las condiciones existen, los intervinientes humanos existen. Y realmente hay otras actividades que, en el mundo me refiero ya, que tienen siempre muchísimo más apoyo presupuestario que el que tiene la cultura en general. Ya no hablo solamente no, siempre nos quejamos de lo mismo, del cine, del teatro, de la obra de zarzuela, no, de la cultura. Algo que haga que realmente se extienda y sea muchísimo más grande de lo que es, porque podría ser mucho más grande. Y yo no digo que no sea grande, pero es que sé que podría ser mayor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿Usted quería? Le están bajando un micro. Sí, se oye muy bien. Este Panitonos viene precedido por un dramón tremendo, como es La Dama de Pica, de Tchaikovsky, y vendrá, creo que después viene otro dramón de María Estuarda, de la trilogía Tudor. Es decir, y es una obra que sí, que por su temática, pues se puede actualizar al mundo actual. Y creo, Juan, que usted lo ha hecho perfecto en ese sentido. Lo ha descrito como esa especie de dos Españas, el sol y la sombra. La parte política viene el paralelismo que puede haber pues, con las figuras Jovellanos y Goya por un lado, y luego esa especie de España negra de Godoy y bueno, del antiguo
zarzuelas que pueden permitir ese paso, de actualizarlas desde el punto de vista escénico, que la temática pues pierda ese tono demasiado castizo que ahora no se lleva, demasiado costumbrista, con esa mezcla de humor y seriedad que choca un poco cuando vienes de escuchar La Dama de Picas y lo siguiente es María Estuarda. Esto, ¿qué parte del género se puede recuperar? Puede que musicalmente casi todo, pero desde el punto de vista argumentativo y de puesta en escena, a lo mejor no todo se puede, o sea, es aprovechable, o no estamos en situación de poderlo llevar a escena hoy en día porque no es comercial, porque no es adaptable a los gustos de ahora. No sé si... Bueno, yo creo que el intérprete o el músico o el director de escena primero tiene que identificarse con la obra que tiene entre manos. Claro. Y al final la clave es conmover, comunicar con el público. Yo creo que esto en principio es independiente de si una obra por el libreto se puede actualizar o no, porque yo creo que hay muchas obras fantásticas que yo nunca querría ver actualizadas y me van a conmover hoy en día. Una ópera, por ejemplo, como Tosca, que está tan arraigada a una cuestión histórica y a unos lugares en concretos, no hace falta actualizarla para que conmueva, también porque su calidad intrínseca es altísima. Entonces, en el caso de la zarzuela, yo creo que hay títulos también que están ligados a un momento de nuestra cultura completamente superado, pero que sí nos pueden hoy en día conmover o hacer reír. Otros seguramente no, y habrá otros títulos, pues sí. Ojalá tenga Juan la oportunidad de hacer muchos otros, que sí que son más susceptibles de ser actualizados. Pero, ojo, porque hay una cosa. Estábamos hablando del paralelismo que puede ocurrir entre esta España que nos cuenta Picón, entre esta España que nos cuenta la historia y las vivencias de hoy en día. Pero yo no soy muy partidario de la transtemporalidad. O sea, yo no necesito situar en el... O sea, Pan y Toros nosotros lo situamos en... Cuando digo nosotros, además, bueno, aquí está Jorge Torres Medina, mi ayudante de dirección, sin el cual yo, desde luego, pues seguramente me hubiera pegado el gran batecazo de mi vida montando esta función, porque es un hombre que ha ayudado a dirigir lírica mucha y muy buena, con grandes directores. Pero yo no necesito... Nosotros montamos, como digo, Pan y Toros con un concepto que es la grada, el graderío. Sol, sombra, pero tampoco dividimos liberales, tal, petimetres, no sé cuántos, así entran de una manera, desembarca el coro, porque todo tiene una mecánica. Pero graderío. Hombre, yo podría haber, ya que veo graderío, y me pongo así muy piola, como dicen los argentinos, ¿no? Y llego yo aquí y digo, voy a montar Pan y Toros en el Congreso de los Diputados. No necesito. Y estaría contando lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Bueno, es que en ese sentido no has actualizado el libreto, no, para nada. Ni yo quiero ser profundamente respetuoso. Solo hay cosas, por ejemplo, que el libreto, las incongruencias del libreto de Picón, con permiso del Teatro de la Zarzuela, porque en esto hay que tener mucho respeto, yo aligeré determinadas cosas, sobre todo porque la zarzuela se me iba casi a 4 horas. Y dices, bueno, de aquí hay que quitar, hay que aligerar esto, sobre todo porque en un pasaje hablado, de repente está diciendo una cosa y la contraria. Apostemos por una o por otra, pero no mostremos la incongruencia del libretista. Al final yo creo que has encontrado un equilibrio perfecto entre la cantidad de texto que has dejado todavía y cómo cuentas la historia. Y además que el texto es 100% o 99% el texto original. Totalmente. Es decir, yo lo que he hecho ha sido un poquito sastrería. Es decir, corta, hilvana y vuelve a coser. Pero no me he permitido... A lo mejor hay 3 o 4 cosas que de repente me chirriaban y que las escribía yo de otra manera, porque al quitar de repente a lo mejor algo tenía que inventarme un salto a caballo de métrica entre un pasaje u otro que los quería fundir en uno, ¿no? Pero un poco labor de sastrería. Pero me gusta ser respetuoso
con los textos que tengo que interpretar. Y la que obra tengo que dirigir. conmueve y llega precisamente por eso, Claro, ¿no? claro, claro. También se podría haber elegido cambiar el texto y hacer que el corregidor pareciera Pedro Sánchez y Jovellanos Feijóo. Te digo, si es que seguramente Pero es que y no es dirías, no es y dirías, necesario. ¡oh, qué maravilla, qué tal, qué contemporáneo! Eso tío, sería absurdo y ridículo. ¿no? Yo siempre he creído fundamentalmente en la verdad y la elegancia. Intentar transmitir verdad desde el escenario. ¿Y qué es la verdad desde el escenario? Pues naturalidad. Yo es que creo que es fundamental para salir a un escenario o para provocar que los demás salgan al escenario, es que no se te vea el trazo, que no se te vea la mano, que no se te vea, que el espectador cuando lo está viendo crea que se está produciendo de una manera natural. Pero eso también el mejor consejo que me han dado a mí como actor en el teatro me lo dio José María Flotats. Me dijo, la madurez del actor no consiste en saber cuándo te están mirando. Consiste en saber cuándo no te miran para poder irte al camerino y que nadie se dé cuenta. Y en el fondo es un arte que tiene que ver con la prestidigitación. Pero cuando tú sabes en un escenario que no te están mirando a ti y está la atención en otro sitio, se produce les juro, una sensación de placer infinita. Mucho más que el aplauso, que el silencio, que el éxito o el fracaso. Saber que no te están mirando. Lo dijo Flotats y eso, palabra de Dios. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta más y si no, pues daremos por finalizado este Perspectives. ¿Alguna pregunta? Muy breve. ¿Barbieri tomó partido? ¿Creen ustedes que tomó partido? Hay algo que dice la pieza, que es un texto de Picón, pero que evidentemente podríamos atribuírselo también a Barbieri, y es que le dice, haciéndole una reflexión hacia el poder y hacia esto, le dice, ustedes serán cabeza. Les dice a los conspiradores, de alguna manera a los afines, ustedes serán cabeza y dirán al pueblo empieza, mas ¿quién le dice concluye? Eso es una cosa que realmente arrastramos en nuestro país a lo largo de nuestra historia, en muchos momentos claves de nuestra historia, y es tremendo, pero es así. Y yo creo que toma partido por el pueblo. Porque en el fondo es una música, creo yo, una música enorme, grandísima. El texto creo que no es tan grande como la música, pero es grandísima, pero es popular. Sí, a mí me gustaría decir que no toma partido desde mi punto de vista por el hecho de que la calidad de la música es excelente en todo momento. Sí. Y nunca ridiculiza a nadie. No, ahí está. Por supuesto que al pueblo no lo ridiculiza ni en la pasacalle, ni con la rondalla, ni con las seguidillas manchegas, que es el número más conocido de la obra. Tampoco ridiculiza a los toreros. No. Uno de ellos tiene una romanza preciosa, pero no es nada banal, no es nada vulgar. Y, por supuesto, tampoco ridiculiza a los personajes malos o pérfidos como el corregidor, no ridiculiza ni se ríe de Pepita, es una persona que puede llegar a ser terrible. Es tremendamente respetuoso con todos los personajes y a cada uno de ellos les escribe una música distinta. A mí eso me parece de Barbieri algo glorioso. Sí. Y que le da también esa calidad a la obra, porque no es partidista ni es simplona en ningún momento, desde el punto de vista musical. Sí, sí. Yo hay una cosa que antes, creo que respondiéndote a ti, cuando hablábamos eso de la transtemporalidad, por ejemplo, el género chico, el costumbrismo madrileño. Es que la caricatura es, hola, ¿cómo estás, guapa?
¿Por qué? Es decir, puede tener la misma gracia, puede tener el mismo ritmo hablando normalmente. Pero caramba, si la vida nadie va diciendo, hola guapa, ¿cómo estás? Ahora, si todo eso al final lo convertimos en un color principal de la paleta, pues yo no sé si hay quien lo aguante, pero es que se trata de no hacer caricaturas. Si es suficientemente atractivo todo como para que no caricaturicemos. La caricatura tiene su sentido dentro de lo que es la caricatura, pero caricaturizarlo todo. ¿Y es posible que la zarzuela se usara de forma Seguramente. caricaturizada por distintos fines, en un periodo de la historia nefasto para nosotros, pero yo creo que la gran mayoría de los compositores no caricaturizaban No. ni Chapí, ni, por supuesto, Sorozábal, ni Moreno Torroba, ni Barbieri. No. Ha sido quizás un uso un poco pervertido de la zarzuela como género. La última. Era un comentario, y menos a un Barbieri que era muy consciente de la decadencia musical que había en España en ese momento, y él se sentía responsable de rescatar la música española y de llevarla más allá, y se sentía con el deber de hacer eso. Entonces, para él, toda su creación musical tenía esa aspiración de elevar nuestro género musical. Entonces, era imposible que desde su perspectiva él intentase caricaturizar o menospreciar cualquier tipo de personaje, ni siquiera con el texto, porque lo que él tenía eran aspiraciones muy grandes y miraba mucho a Europa. Entonces, Efectivamente, además, él tenía un conocimiento enorme, por un lado, de la música popular, le interesaba toda la música de origen folclórico y toda la música europea, hasta el punto de que cuando él no podía ir a algún concierto, yo he leído un fragmento de una biografía suya, enorme, no la he leído entera, le pedía a su madre que por favor le hiciera informes y partes de cómo había sido el estreno de la sinfonía tal de Schumann o de quien fuera, o cómo había tocado este solista, o cuando había estrenos en Madrid de compositores centroeuropeos. Él estaba al tanto de todo lo que sucedía en Europa y por eso su música tiene tantísima riqueza y en Pan y Toros podemos disfrutar de ella, de influencias italianas, francesas también y por supuesto de la música popular española. Sí, un músico completísimo, gracias. Pues yo creo que podemos dar por finalizado este Perspectives, agradecer su presencia en esta tarde. Creo que lo hemos pasado francamente bien y hemos aprendido un poquito más sobre Pan y Toros. Y bueno, pues agradecer también la presencia a los... Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Gracias.